Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional del día martes 23 de noviembre, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a orar para poder meditar en la palabra, amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día, porque es por ti, Señor, que seguimos todavía disfrutando de tu gracia, de tu misericordia. Es por tu amor, Señor, que todavía seguimos caminando a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda hablar a nuestro corazón profundamente el día de hoy y podamos, Señor, recibir consuelo, corrección también en caso sea necesario. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La palabra del Señor el día de hoy nos toca meditar en Job 30, del versículo 1 al versículo 15. En el devocional tiene por título Enemistad, hostilidad y marginación. Dice la palabra del Señor: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaba poner junto a los perros de mi ganado. Pues de qué me hubiera servido ni aun la fuerza de sus manos si no tienen fuerza alguna. A causa de la pobreza y del hambre andaban solitarios, huían a la soledad, a lugares tenebrosos, desolados y desiertos. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Los echaban de en medio de la gente y todos les gritaban como ladrones. Vivían en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y entre las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de gente vil, hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. En la cultura oriental de esa época, los jóvenes no se atrevían a cuestionar a los ancianos porque había un respeto enorme a las canas, había un respeto a la edad. En esa cultura los jóvenes callaban cuando un anciano hablaba. Pero en ese caso Job dice que los jóvenes, y no eran cualquier jóvenes, eran jóvenes cuyos padres él había conocido, que a la vista de Job no servían para nada, eran padres pobres, eran padres muy necesitados, pero aparte de eso, no es solamente su situación de pobreza económica, porque Job dice en el versículo 8, eran gente vil, eran hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. O sea, no solamente en este caso se juntaba el aspecto económico de esta gente, pero también su aspecto moral delante de Dios. Eran personas que no merecían que Job los tomara en cuenta. Pero tal era la situación de Job, que la generación de esos hombres, de estos hombres que no eran dignos de ni siquiera ser contratados por Job para el oficio más vil que tenía en su casa, ahora se burlaban de él, los hijos se burlaban de él. Y Job dice: ahora soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. ¿Qué tal prueba? Y uno se puede pensar, wow, ¿hasta qué nivel Job va a seguir descendiendo en su propia visión de prueba de parte de Dios? Job atribuye todo lo que le pasa definitivamente al obrar de Dios. Job atribuye a que lo que está viviendo no tiene ninguna, no es consecuencia de su mala conducta, sino que él dice que Dios se ha ensañado conmigo. Pero entendemos, mis amados hermanos, que
no toda situación mala es producto de una mala decisión. En el creyente eso se llama pruebas. Las pruebas, dice su palabra, que nos dan paciencia, nos producen algo mejor en nuestra propia vida espiritual. En 1 de Pedro 1, versículo 7, el apóstol Pedro dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Quizás Job se preguntaba el por qué, aunque él ya había llegado a una conclusión. Quizás usted, estimado oyente que está observando estos devocionales, está pasando por situaciones complicadas al nivel de Job, tan terribles. Y uno puede decir: pero yo no merezco esto porque no he hecho nada que merezca el juicio de Dios. Pero la palabra dice: hay que seguir creyendo a Dios. Estas pruebas que estamos pasando son producto también del obrar de Dios, son producto también del amor de Dios, y que cuando usted y yo también podamos pasar por ese horno de fuego, al final vamos a terminar con una confianza más preciosa que el oro. Y dice el apóstol Pedro al final de su pasaje: porque una confianza, o sea, una fe que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. Y esa alabanza, amados hermanos, está guardado por Dios para aquellos que pasamos las pruebas y dificultades. Las pruebas y dificultades van a venir. A veces quizás no entendemos por qué, como Job no entendía. Es más, él ya tenía su conclusión del por qué tenía lo que estaba pasando, pero estaba equivocado. No era un obrar de Dios de una manera, por así decir, un castigo, sino era una prueba que Job estaba atravesando. Él comienza a ver toda la gente que se burlaba de él, le dice: ahora soy objeto de burla. Pero quizás en algún momento también vamos a pasar algo similar, pero debemos entender que Dios está en control de toda situación. Dios sabe lo que pasa, a Él no le agarra nada de sorpresa, Él conoce cada situación. Lo que nos conviene hacer es confiar en Él, confiar en que Él sabe lo que hace, que Él es quien dirige nuestras vidas y Él tiene todo bajo control. En el versículo 10 dice la palabra: me amovinan, se alejan de mí y no dejan que escupirme en el rostro, porque Dios ha desatado la cuerda que me ha afligido, por eso se han desenfrenado en mi propio rostro. A mi derecha se levanta el populacho, empuja mis pies y preparan caminos para mi ruina. Desbarata mi senda, se aprovechan de mi quebrantamiento y no tengo quien me auxilie contra ellos. Terrores se han vuelto contra mí, como viento es arrasado mi honor, y mi prosperidad ha pasado como una nube. Job añora al final de este pasaje esa prosperidad del cual él disfrutaba. Estoy seguro que Job no tenía esa carga a un nivel de idolatría de sus bienes. Él dijo: desnudo llegué, así es que desnudo miré. No había en Job ese apego por sus bienes, sus posesiones, pero en el versículo 15 él llega a decir: mi prosperidad ha pasado como una nube. Hermanos, lo que hoy tenemos, económicamente hablando, de bienes, no debería ser la razón de estar tranquilos. La cuenta en el banco o alguna propiedad que podamos tener o algún negocio, quizás hoy está y quizás mañana no está, no sabemos. A veces las circunstancias nos golpean, pero ¿dónde está nuestra confianza? Eso es muy importante que podamos entender. La palabra dice en 1 Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo
Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son así, un día están en apogeo y quizás al día siguiente no valgan nada. Y luego dice Pablo, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay un paralelo aquí. El rico pone su confianza y su altivez en lo que tiene. El hombre de Dios pone su esperanza en la confianza de que Dios siempre nos dará lo que necesitamos. Amén. En eso debe estar nuestra confianza. Job acaba el pasaje del día de hoy diciendo: mi prosperidad ha pasado como una nube. Hermanos, que nuestra confianza o nuestra alegría o nuestra tranquilidad, esa sensación de tranquilidad y confianza, no esté en nuestro dinero, sino que pueda estar en el Dios que todo lo puede, en el Dios que provee para cada necesidad. Amén, mis amados hermanos. Entonces, sigamos confiando en Dios, sea lo que estamos viviendo. Sabemos que son pruebas que van a pasar y que acabando la prueba, Dios nos va a honrar. Amén, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Oremos para entregar al Señor esta palabra. Te damos gracias, amado Dios, por tu bendición. Gracias porque hoy día has hablado en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a estar siempre confiados. Ayúdanos, Padre, a estar siempre con esa esperanza en que tú todo tienes bajo control. Padre, bendice a mis hermanos, bendice, Padre, nuestras vidas, que podamos caminar en tu confianza, Señor, y en la esperanza que tú sabes todo lo que estamos viviendo y tú tienes el control de cada situación, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y la paz del Señor sobre ustedes. Amén. A Jesús seguiré.